広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから果実が告げた未来夢理想に変える誰もが望んで終わりを広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないいつか僕が見せてあげる光り輝く世界をBilly caminaba tranquilamente por los pasillos de la escuela, con las manos en los bolsillos y la mirada distraída. Aunque mantenía una fachada relajada, su mente estaba dividida entre lo que había hecho la noche anterior y lo que estaba por venir. Los murmullos de los estudiantes sobre la reciente tragedia en la ciudad pasaban de largo, como ruido de fondo que no le afectaba en lo más mínimo. De repente, notó a Sekai acercándose con una sonrisa coqueta. Su forma de caminar, casi calculada, delataba sus intenciones. Billy, dijo Sekai, poniéndose a su lado con demasiada familiaridad. ¿Qué tal? Pensé que podíamos hablar un poco, o tal vez hacer algo divertido después de clases. Billy levantó una ceja, sin cambiar su expresión calmada. ¿Ah, sí? Respondió, sin mucho interés. Sekai, insistente, se acercó más, incluso tocándole ligeramente el brazo. Sí, pensé que podríamos pasar el rato. Tú y yo, ya sabes, solos. Billy dejó escapar un suspiro, claramente ignorándola mientras su mirada buscaba a alguien más. Fue entonces cuando vio a Kotonoha, de pie junto a Makoto. Su sonrisa desapareció al instante. Kotonoha estaba inclinada hacia Makoto, consolándolo mientras este parecía desmoronarse frente a ella. Algo dentro de Billy se revolvió al ver la escena. Sekai notó que había perdido su atención y decidió insistir aún más. Bueno, ¿qué dices? No tiene que ser algo serio, solo, un rato. Por diversión. Billy giró la cabeza hacia ella, forzando una pequeña sonrisa. Está bien, pero como amigos, Sekai. Nada más, dijo, marcando el límite con claridad. Sekai pareció aceptar su respuesta, aunque en su mirada se reflejaba una pequeña chispa de esperanza. Perfecto. ¿Qué tal si vamos al parque? Billy asintió con un leve encogimiento de hombros, como si no le importara mucho. Mientras caminaban hacia la salida de la escuela, sintió una vibración en su bolsillo. Sacó su teléfono y vio un mensaje de Kotonoha. Billy, ¿puedes venir? Makoto está muy mal, necesito a alguien con quien hablar después. Billy apretó los dientes, pero su respuesta fue inmediata. Lo siento, estoy ocupado ahora. Te veo más tarde. Guardó el teléfono, intentando mantener su expresión neutral mientras Sekai hablaba animadamente sobre algo que no le interesaba. Aunque había aceptado su propuesta, su mente seguía fija en Kotonoha y en el desprecio que sentía por Makoto. ¿Estás bien? Preguntó Sekai, interrumpiendo sus pensamientos. Billy le lanzó una mirada rápida y asintió. Sí, claro. Vamos al parque. Pero incluso mientras caminaban juntos, su mente estaba en otra parte. Sekai no era más que una distracción momentánea. La verdadera partida aún estaba por jugarse, y Billy sabía exactamente cómo mover las piezas a su favor. Estaban en el parque, caminando bajo la sombra de los árboles, mientras el sonido de los pájaros llenaba el ambiente. Sekai hablaba sin parar, riendo de sus propios comentarios, pero Billy apenas prestaba atención. Su mente seguía dando vueltas al mensaje de Kotonoha, y la imagen de Makoto junto a ella lo atormentaba más de lo que quería admitir. De repente, Sekai se detuvo frente a él, con una sonrisa que intentaba ser inocente, pero que no podía ocultar del todo su verdadera intención. Billy, quiero decirte algo, empezó, bajando un poco la mirada mientras jugaba con un mechón de su cabello. Billy la miró, levantando una ceja con desinterés. ¿Qué pasa, Sekai?
Antes de que pudiera responder, Sekai dio un paso hacia él y, sin previo aviso, intentó besarlo. Billy reaccionó rápidamente, girando la cara para evitar el contacto. ¿Qué haces?, dijo, dando un paso atrás, su expresión mostrando una mezcla de confusión y rechazo. Sekai frunció el ceño, claramente molesta. ¿Por qué me evitas, Billy? Sé que te gusto. Lo sé. Siempre me miras, siempre estás cerca. Billy la interrumpió con un tono firme. Sekai, no es así. No quiero nada de eso contigo. Ya te lo dije, somos amigos, nada más. La sonrisa de Sekai desapareció por completo, dando paso a una expresión de enojo y algo más oscuro. Su mirada, que antes parecía alegre, ahora estaba llena de celos y obsesión. Es por Kotonoha, ¿verdad?, espetó, con un tono cortante. Siempre estás pendiente de ella, siempre. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Por qué siempre me rechazas? Billy suspiró, tratando de mantener la calma. Sekai, no es por Kotonoha. Simplemente no siento lo mismo por ti. No lo compliques. Pero las palabras de Billy parecieron encender algo más profundo en Sekai. Por dentro, ella estaba consumida por una obsesión creciente. Desde hacía tiempo, Billy había ocupado un lugar especial en su mente, y la idea de perderlo, de no tenerlo, la carcomía. ¿No lo entiendes, Billy?, murmuró, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Tú me necesitas. Kotonoha no es para ti. Ella no sabe nada de lo que tú realmente eres. Pero yo sí. Billy la miró con frialdad, cruzándose de brazos. Sekai, no tienes idea de quién soy realmente. Y créeme, no quieres saberlo. Esas palabras hicieron que Sekai se quedara en silencio por un momento. Pero en lugar de asustarla, parecieron fascinarla aún más. La obsesión que sentía por él solo se intensificó. Billy, por su parte, decidió que era momento de terminar esa conversación. Dio un paso atrás, señalando el camino. Es mejor que te vayas, Sekai. Esto no va a ningún lado. Sekai lo miró, aún con esa sonrisa inquietante en su rostro, y asintió lentamente. Está bien, Billy. Por ahora. Mientras se alejaba, Billy sintió un escalofrío. Sekai ya no era simplemente una chica insistente. Algo en ella había cambiado, y no podía evitar pensar que este encuentro era solo el comienzo de algo mucho más peligroso. Después de ese incómodo encuentro con Sekai, Billy decidió que lo mejor era volver con Kotonoha. Mientras caminaba hacia el lugar donde ella le había dicho que estaría, revisó su teléfono. Había un par de mensajes nuevos de Kotonoha, pero no los había visto hasta ahora. Billy, ¿podrías venir? Me siento un poco rara después de todo lo que pasó hoy. Makoto ya se fue a casa, pero yo aún necesito hablar contigo. Billy suspiró, guardándose el teléfono. Aunque no era el tipo de persona que solía preocuparse demasiado por otros, había algo en Kotonoha que lo hacía bajar la guardia. Tal vez era su fragilidad, o tal vez simplemente le gustaba la sensación de control que sentía estando cerca de ella. Cuando llegó al lugar, la encontró sentada en una banca bajo un árbol, con la mirada perdida. La brisa jugaba con su cabello, y aunque parecía tranquila, había un aire de melancolía en su postura. Kotonoha, llamó Billy, acercándose. Ella levantó la vista y, al verlo, una leve sonrisa apareció en su rostro. Billy, me alegra que hayas venido. Él se sentó a su lado, manteniendo una distancia moderada. ¿Qué pasó? ¿Makoto te molestó de nuevo? Kotonoha negó con la cabeza, pero sus manos temblaban ligeramente mientras jugueteaban con el dobladillo de su falda. No, bueno, no directamente. Pero siento que todo está cambiando tan rápido. Makoto, Sekai, incluso tú. Todo parece tan confuso últimamente. Billy ladeó la cabeza, observándola con atención. ¿Yo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Kotonoha lo miró a los ojos, su rostro ligeramente sonrojado. No lo sé. Desde ayer, después de, ya sabes, el beso, siento que no sé cómo comportarme contigo. Todo se siente diferente. Billy desvió la mirada por un momento, sintiendo como el ambiente se volvía más pesado. No estaba acostumbrado a estas conversaciones emocionales, pero tampoco podía ignorarla. Mira, Kotonoha, no quiero que te sientas incómoda conmigo. Si el beso fue demasiado para ti, lo entiendo. No volveré a hacer algo así si no estás de acuerdo. Ella negó rápidamente, sus mejillas poniéndose aún más rojas. No es eso, es solo que, nunca había sentido algo así antes. Y con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, me siento confundida. Billy asintió lentamente, tratando de no dejar que su lado oscuro se manifestara.
Sabía que en el fondo, su deseo de proteger a Kotonoha no era del todo puro. Había una parte de él que disfrutaba la idea de eliminar cualquier cosa o persona que la lastimara, y esa parte estaba cada vez más cerca de tomar el control. Todo va a estar bien, Kotonoha, dijo finalmente, colocando una mano sobre la suya de manera tranquilizadora. No tienes que preocuparte por nada. Estoy aquí para lo que necesites. Kotonoha lo miró con gratitud, aunque sus ojos aún reflejaban dudas. Gracias, Billy. Eso significa mucho para mí. Mientras Billy y Kotonoha permanecían sentados en el banco, la conversación se desvaneció, dejando lugar a un incómodo pero significativo silencio. Fue entonces cuando su mente comenzó a divagar, llevándolo de vuelta a un recuerdo enterrado en lo más profundo de su ser, un momento que definió el inicio de su verdadera naturaleza. Tenía 15 años cuando Roman Sekai, el hermano perdido de Sekai, lo llevó a un callejón oscuro y le mostró un video en un viejo teléfono. Las imágenes eran borrosas, pero el mensaje era claro. La madre de Roman y Sekai estaba siendo infiel a su esposo, nada menos que con el padre de Makoto. Mira esto, Billy, dijo Roman con una voz sombría. Esto no es solo un engaño. Esto destruyó mi familia. Y Makoto, él vive como si nada hubiera pasado, mientras nosotros sufrimos. Billy, con una curiosidad inquietante, observó el video con atención, sintiendo una ira creciente. No era solo el hecho de la infidelidad lo que le molestaba, sino la sensación de poder que podía derivar de esta información. Roman le había entregado la chispa, pero Billy encendió el fuego. Unas semanas después, impulsado por esa rabia disfrazada de justicia, Billy se infiltró en la casa del padre de Makoto. Con un cuchillo en mano y una máscara improvisada, cometió su primer asesinato. Cada apuñalada lo llenaba de una extraña sensación de satisfacción, como si por fin hubiera encontrado su propósito en un mundo lleno de caos y desorden. Cuando todo terminó, sintió una calma que nunca había experimentado antes. Era su primer paso hacia convertirse en lo que ahora era, Ghostface. De vuelta al presente, Billy miró a Kotonoha. Había algo en ella que lo hacía bajar la guardia, pero también lo inspiraba a pensar en grande. Si había alguien en quien podía confiar para compartir su oscuro secreto, quizás era ella. Kotonoha, dijo de repente, rompiendo el silencio. Ella lo miró, curiosa pero algo preocupada por el tono de su voz. ¿Qué pasa, Billy? Él sonrió ligeramente, pero había algo perturbador en esa expresión. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te trata injustamente? Que algunas personas simplemente no merecen estar aquí, porque solo traen sufrimiento a otros. Kotonoha frunció el ceño, confundida por sus palabras. No estoy segura de qué quieres decir, Billy respiró hondo y continuó, inclinándose un poco hacia ella. Yo sé cómo lidiar con esas personas, Kotonoha. Sé cómo hacer que desaparezcan. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, empezando a inquietarse. ¿De qué estás hablando, Billy? Billy soltó una pequeña risa, su tono cada vez más perturbador. Lo que quiero decir es que podrías unirte a mí. Podrías ayudarme a cambiar las cosas. Ser Ghostface a mi lado. Kotonoha se quedó paralizada, su mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Ghostface? Tú, estás bromeando, ¿verdad? Billy la miró directamente a los ojos, y por un momento, la frialdad de su verdadera personalidad se asomó. ¿Tú qué crees? Kotonoha dio un paso hacia atrás, negando con la cabeza lentamente. Billy, esto no puede ser cierto. Tú no podrías, pero antes de que pudiera terminar su frase, él la interrumpió, su voz más suave pero aún peligrosa. Kotonoha, no hay nada de qué preocuparse. Yo no te haría daño. Pero Makoto, Sekai, ¿realmente merecen tu compasión? Ellos te lastiman, te utilizan. Yo puedo protegerte, pero tienes que confiar en mí. Ella seguía sin poder creerlo, sus manos temblando mientras lo miraba, esperando que en cualquier momento él dijera que todo era una cruel broma. Pero la mirada de Billy era seria, cargada de una intensidad que nunca antes había visto en él. Piensa en ello, Kotonoha, dijo finalmente, levantándose del banco. Cuando estés lista para cambiar este mundo conmigo, solo házmelo saber. Y con esas palabras, Billy se fue, dejando a Kotonoha sentada en el banco, luchando con una mezcla de miedo, confusión y un extraño interés que no podía negar del todo. Kotonoha se quedó sola en el banco, su mente girando como un remolino de recuerdos y emociones. Las palabras de Billy seguían resonando en su cabeza, y aunque una parte de ella quería rechazarlas, otra, más oscura, empezaba a escucharlas con atención. Mientras caminaba lentamente hacia su casa, los recuerdos empezaron a invadirla.
Makoto, con su actitud insistente, siempre presionándola, siempre queriendo más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Sekai, con sus sonrisas falsas y comentarios pasivo-agresivos, constantemente menospreciándola, haciéndola sentir pequeña y fuera de lugar. Cuando llegó a su habitación, se dejó caer en su cama, tratando de calmarse. Pero entonces, algo llamó su atención. Sobre su escritorio, estaba la máscara. La máscara de Ghostface que Billy había dejado, como si fuera un mensaje silencioso, una invitación. Kotonoha se levantó lentamente, sus ojos fijos en la máscara. Al principio, dudó. Su lado racional le decía que todo esto estaba mal, que no podía siquiera considerar lo que Billy le había dicho. Pero otra parte de ella, una que siempre había estado reprimida, empezaba a tomar fuerza. Recordó las veces que Makoto la había hecho sentir sucia, insignificante. Las veces que Sekai la había tratado como si no valiera nada. Y entonces, una chispa se encendió en su interior, algo que nunca antes había sentido: rabia. Tomó la máscara con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. La giró en sus manos, observando cada detalle. Y luego, sin darse cuenta, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. No era una sonrisa de felicidad, sino algo mucho más oscuro, más perturbador. Tal vez, murmuró para sí misma mientras abrazaba la máscara contra su pecho. Tal vez Billy tenía razón. Con la máscara en mano, Kotonoha caminó hacia su espejo. Se la colocó lentamente, observando cómo su reflejo cambiaba, cómo la dulce y frágil Kotonoha desaparecía, dando paso a alguien más. Se quitó la máscara y la guardó en un cajón, asegurándose de que nadie pudiera verla. Mientras cerraba el cajón, su sonrisa persistía, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte. Makoto, Sekai, susurró mientras se recostaba en su cama, mirando el techo. Vamos a ver quién realmente tiene el control. Esa noche, mientras cerraba los ojos, Kotonoha no se sentía culpable ni confundida. Por primera vez, tenía un propósito, una dirección. Y en el fondo, sabía que Billy había despertado algo en ella que nunca podría volver a dormir. Escena postcréditos. Se ve a Makoto hablando con dos investigadores después de la muerte de su madre, estando algo nervioso hablando con estos. Makoto. Por favor ayúdenme, quiero saber quién es el asesino que mató a mis padres, tengo presentimiento, fue el mismo que mató a mi padre en primer lugar. Investigador. ¿Acaso te referís a Ghostface? Ese asesino es muy famoso por dejar siempre marca en las paredes con su logo. Descuida hijo, te ayudaremos, pero por mientras cuida tus espaldas, cualquier persona cercana a ti puede serlo.